Muy buen día a todos los representantes de medios de comunicación. Muchas gracias por su asistencia. En consideración de la puntualidad de todos ustedes, vamos a dar inicio en este momento de la rueda de prensa, que tenemos con nosotros al licenciado Jesús González Usmán, que es el representante legal de la Fundación Julieta y Antonio. Nos acompaña también en esta ocasión la presidenta de la Asociación para la Defensa y Apoyo al Gremio Inmobiliario ARAJI, la licenciada Carolina León Soriano, así como su vicepresidente, el licenciado Héctor Rojas Torres. En este momento darán detalles de una primera reunión, un primer acercamiento que acaban de tener tanto la Fundación como la Asociación ARAJI, y asimismo se dará a conocer algunos otros detalles sobre la cuestión de los fraudes inmobiliarios y los despojos de los precios en la palabra. Muchas gracias y cedo el micrófono al licenciado Jesús González Usmán. Gracias, muy buenas tardes. Ya son las 12 pasaditas, así que en este sol radiante de esta hermosísima ciudad capital del estado de Puebla, les agradecemos mucho su presencia porque creo que el tema que vamos a tratar tiene trascendencia, yo diría no solo porque es ya un problema cierto y conocido en Puebla, sino porque lamentablemente parece ya ser un modelo delictivo que está propiciándose y expandiéndose en todo el territorio nacional. Pero en lo particular a Puebla, pues sí le agradezco precisamente ahora la presencia y después le vamos a dar un acceso a nuestra invitada de esta mañana, pero sí quisiera hacerles notar que el hecho de que la fundación sea ahora la Fundación Julieta y Antonio, institución de asistencia privada, sea ahora víctima de un despojo que a su vez genera y multiplica delitos derivados, cuáles son contra el desarrollo urbano de esta capital, patrimonio histórico de la humanidad. El desarrollo urbano debería de ser prioridad indispensable porque hay una obligación incluso frente al mundo de cuidar la ciudad de Puebla, porque ya no es solo de Puebla, es objeto de admiración mundial. Y entonces el despojo del que fue víctima la Fundación Julieta y Antonio tiene tal trascendencia porque ocurre en la capital del estado, porque ocurre en un centro histórico, patrimonio de la humanidad, y porque las víctimas van a ser no solo las personas que adquieran un predio en ese sitio, a sabiendas o sin saber que no tienen legitimación quienes lo están ofreciendo para hacerles esa oferta, esa propuesta de adquisición. Y muy particularmente, permítanme que les hable de esta fundación primero, porque probablemente no sea familiar para todas las personas que es una institución de asistencia privada. Las instituciones de asistencia privada aquí y en el mundo son organismos que genera la sociedad civil voluntariamente, sin tener una obligación directa, sino solamente un espíritu de solidaridad y de servicio a la sociedad, sin afán evidentemente de lucro. Estas se rigen por una ley. En cada estado de la República hay una ley de instituciones de asistencia privada que tiene que, por consiguiente, dar cuenta a la autoridad formal, a la autoridad política y administrativa del funcionamiento de su labor, de su objeto. Cuando una institución de asistencia privada es propietaria de un bien inmueble, este bien inmueble lo deja afectado a que se destine al fin de la institución de asistencia privada. ¿Cuál es el servicio social gratuito, benéfico, sin retribución alguna? Es irreversible.
no es que el donante, después de dárselo a la institución de asistencia privada, pueda decir, me retracto y devuélvemelo. No es posible. Esto está prohibido por ley y no es legítimo hacerlo. ¿Por qué les menciono esto? Porque el predio que tiene la institución de asistencia privada en el extrancho La Covadonga, contiguo a la fábrica textil La Covadonga, es un predio de 123.000 metros cuadrados, es decir, 12 hectáreas. Y que estas 12 hectáreas están hoy en un lugar pues muy importante porque la ciudad ha crecido enormemente y la demanda de espacio es también muy patente, muy seguro. Esto lo digo en el sentido de que no estamos defendiendo una propiedad privada, estamos defendiendo una propiedad pública en el sentido de que ya es de la sociedad poblana, de todos los poblanos. Y permítaseme en esta asociación decir hoy que es Día de los Niños, hablar de que los niños son los primeros que tienen derechos humanos de primer nivel que no debemos vulnerar los adultos. Y evidentemente cuando hay un despojo a un bien público, administrado y cedido, donado por un particular pero destinado a un fin de servicio social, estamos dañando a los destinatarios, a los niños. Hay una reflexión que me genera ahorita perfectamente. Cuando un padre de familia quiere constituir un patrimonio familiar y adquiere un bien inmueble, y este lo adquiere mediante, o trata o cree adquirirlo mediante un procedimiento no legítimo, porque el que es dueño del bien inmueble no tiene derecho a vendérselo, ya sea un particular a otro particular o ya sea una fundación a un particular. El que está engañado es el padre de familia, pero los efectos se trasladan a la familia misma y esto es a los niños que se quedarán no solo con la ausencia del bien que el patrimonio familiar pudo adquirir, sino la frustración de haber sido engañados por falta de legitimidad de la operación que se realiza en la compra de ese predio. Lo señalo porque hoy, Día del Niño, creo que todos tenemos la inclinación a valorar lo que ha sido digámoslo así, este redescubrimiento de nuestra sociedad contemporánea de lo que fueron los derechos de los niños. ¿Dónde nace esta idea del derecho al niño? Fue después de la Primera Guerra, en la Liga de las Naciones, que se dijo con toda precisión, las víctimas invisibles de esta catastrófica guerra lacerante fueron los menores que ni intervinieron y que sin embargo mueren o tienen carencias o truncan su vida al futuro por motivo de la guerra. Después ya se adoptó como uno de los derechos humanos universales después de la Segunda Guerra, y en nuestro país el que establece el Día del Niño pues es el presidente Lázaro Cárdenas, y lo establece el día 30 de abril, cuando en las Naciones Unidas es el 30 de noviembre. Les hago esta referencia porque la fundación es no solo el objeto que tiene aquí en Puebla, este inmueble que le regalaron, que le cedieron, que le donaron los dueños de la fábrica textil La Covadonga a una fundación para que cumpliera un servicio social, sino es mucho más grande la fundación porque tiene obras en todas partes, o en una gran parte del interior de la República, auspicia, ayuda a otras instituciones de asistencia privada, de niños DAN, de escuelas, de campos deportivos, de centros de apoyo a construcción de casas, a construcción de vivienda y también precisamente para todo lo que es una infraestructura al servicio de la niñez
deportivos Solaz Esparcimiento. Somos una fundación nacional que tiene su sede en la Ciudad de México, pero que despliega sus obras y sus esfuerzos en toda la República. Pero aquí, exclusivamente en Puebla, fuimos víctimas de este despojo. Este despojo se realizó hace 2 años. Exactamente un 9 de abril llegaron unos sujetos, como ustedes comprenden, estas 2 hectáreas que tiene la fundación no podían estar, por ser una reserva de activos, de capital para servir a fines altruistas, filantrópicos, no podía ser destinada más que mientras se piensa qué obra y qué objeto se va a llevar a cabo, porque para eso se necesitan muchos recursos, se destina a un servicio social intermedio. En este caso, la fundación le había prestado este terreno a un campesino, a un agricultor que lo labraba, que lo cosechaba, que sembraba y cosechaba anualmente esas 2 hectáreas y tenía y percibía un beneficio, producía un alimento y también se beneficiaba y nos beneficiaba porque cuidaba el predio. Bueno, pues a esta persona que se llama Ernesto Mazoco fue a la que sorprendieron aquel 9 de abril terrible, un grupo de 50 malandros armados que se apoderaron del inmueble, retiraron toda la cerca de alambre de púas que él tenía de las 12 hectáreas y se metieron al predio y ellos mismos enmallaron y pusieron cercas en 8,5 hectáreas de las 12. Estas 8,5 hectáreas se convirtieron, la mitad se las adjudicaron a una empresa que se llama Agua Inmaculada SADCB, que es contigua al norte de este predio, y la otra mitad la convirtieron en un fraccionamiento clandestino de 450 lotes. Desde ese día, 9 de abril, estas personas están armadas, están vigilando a quien se acerca y, desde luego, vendiendo los predios, porque hubo una demanda explosiva de predios para vivienda. Si ustedes recuerdan, todavía hace unos meses México estaba en las expectativas de ser lo que los norteamericanos llaman un nearshoring, es decir, un sitio cercano a proveer a las industrias de abastecimientos de insumos, y se iba a expandir en México muchas industrias que a su vez dotaban a otras y finalmente se exportaba a los Estados Unidos. Con el advenimiento de Trump, pues esto se acabó, o por lo menos está en un trayecto de incertidumbre. Pero se generó una gran ambición de mucha gente de apoderarse de terrenos, porque iba a haber una gran demanda al instalarse aquí fábricas o maquilas que pudieran tener empleados, trabajadores que necesitaran de esos espacios. Por eso es importante. Lo que aquí interesa es que la sociedad poblana se entere de que ese es un fraccionamiento clandestino y que por consiguiente quien compre en él, así lo hizo ya saber también el anterior titular de la Secretaría del Desarrollo Urbano, está comprando un problema, no está comprando legítimamente un predio para su familia. No hay título de propiedad, no hay permiso de uso del suelo, no hay permiso de urbanización, no hay servicios urbanos de electricidad, agua, ni mucho menos. Por lo tanto, es un timo, es una estafa. Y en ese sentido, es también patente que atrás, muy probablemente, de esta operación ilícita, de esta invasión, estuvo la empresa Agua Inmaculada SADCB, que al principio lo dudábamos, pero ahora que sabemos que se apropió de la mitad del predio invadido, estamos seguros que están estos señores que se apropiaron o financiaron la invasión para después apropiarse de una parte muy importante del predio. Así pues, lo que interesa esta tarde es
destacar que hay un problema muy agudo de invasiones en Puebla. Nosotros todos los días monitoreamos lo que está ocurriendo y me gustaría ya nada más para terminar hablarles de 3 modus o 4 modus operandi de este nuevo fenómeno que ha crecido potencialmente a cantidades ya muy significativas. El primer método o modo de engaño, de estafa, es el que ocurre cuando una persona o un impostor, hay una profesión que se llama corredor inmobiliario aquí y en todas partes del mundo, que son gentes expertas en promover la compra-venta de inmuebles, pero sobre un código de ética y de responsabilidad entre el vendedor y el comprador. Bien, hay muchos impostores que se dicen agentes de ventas inmobiliarios y que engañan a la gente y le sacan el enganche y después la dejan con que no hay el bien inmueble o no era propiedad del que lo vendía o no tiene los papeles de acreditación de la legitimidad. Entonces, este es un primer modus operandi. El segundo modus operandi que existe es el que a nosotros nos afectó, que es una invasión, un despojo con violencia y que los que se apoderan del espacio establecen allí o crean un fraccionamiento clandestino. La autoridad se abstiene de sacarlos, la autoridad se abstiene de meter orden y de impedir que se hagan estas invasiones y que se hagan fraccionamientos no autorizados. ¿Y qué ocurre con el tiempo? Que si el dueño de la propiedad desiste o lo amenazan o lo tienen preso por el temor, ellos siguen con esta venta, siguen lucrando, siguen extendiendo su poder y la gente en un momento dado cambia sus familias y después ya no pueden ser desalojados tan rápidamente como si fuese uno solo el invasor y identificado de quién lo fue, porque en ese momento se multiplican las personas que llegan a ese sitio y ya no hay posibilidades de determinar a una persona en concreto que llevó a cabo el acto delictivo. Entonces, nosotros en ese sentido sí esperamos que la autoridad en Puebla, tanto municipal como estatal, reaccione para evitar que esto se prolongue por el tiempo y después se vuelva irreversible, es decir, insalvable. Yo estoy en ese sentido como abogado de la Fundación atendiendo las vías jurisdiccionales. Tenemos ya interpuestas las denuncias, acreditadas las propiedades y identificados los autores del delito y todos los elementos que la Fiscalía del Estado tiene para proceder. Pero como ustedes lo saben, pues las fiscalías están más lentas que nunca y a veces que están atiborradas de denuncias de muy diverso tipo y no tienen oportunidad de ser más ágiles, a veces porque hay intereses oscuros que las identifican y que estamos presas de esta lentitud para la atención de nuestras denuncias. Pero esto está en curso. Entre tanto, la autoridad municipal es la que tiene ahorita competencia muy clara para proceder y estamos en espera de esa respuesta que parece estar próxima, porque consentir o condescender con una actitud de los delincuentes de este tipo, pues es propiciar justamente la multiplicación de los fenómenos de invasión o de engaño, fraude a través de los falsos corredores inmobiliarios o agencias inmobiliarias. Yo quisiera decirles con estos datos y presentárselos aquí ilustrativamente de lo que ha pasado en este proceso tan lamentable.
aquí están anunciando los lotes. Aquí está, como ya lo hemos dicho, una patrulla del Estado adentro del predio invadido y desde luego con un letrero de se venden lotes, por lo tanto la complicidad pues ya es evidente y inocultable. Y aquí está la invasión de la mitad del predio que hizo Propiedad de Agua Inmaculada S.A.D.C.B., pues creo que ya no tiene salida con esta evidencia. Los predios, como ustedes los han visto y como lo hemos señalado, está la poligonal, comprende 3 fracciones. En la primera está aquí la fábrica de textil La Covadonga. En la segunda, aquí están los propietarios que también son los patronos de la fundación, donaron, pusieron al servicio del público un campo de béisbol, uno de fútbol y espacio para que los niños retosen y hagan aquí su domingo. Y en esta parte es la invadida, que sí, la mitad ya es la que hicieron el fraccionamiento y la otra mitad, aquí está la fábrica Inmaculada, la S.A.D.C.B. Esta es la que invadió ya la mitad y ya aquí ya se apoderó de esta superficie y esta superficie está para el terreno, para el fraccionamiento. Como le salió bien el negocio, no actuaba la autoridad, optaron por cruzarse. Esta es la antigua carretera Puebla-Tlaxcala, si la identifican, y del lado oriente hay una fracción del terreno que se encuentra aquí. Pues ya los que habían invadido esta parte salieron de aquí y ya invadieron otras 3 hectáreas de este lado de la carretera. Aquí están las 3 hectáreas que invadieron. Quiere decir que la omisión o la, digamos, pasividad de la autoridad permitió que ocurriera esto. Eso fue pues en los gobiernos anteriores y estamos esperando pues qué respuesta habrá ahora respecto de ello. Ya quisiera, para no cansarlos, solamente ver si nuestra invitada nos hace alguna referencia al segundo método de defraudación inmobiliaria que les había señalado, que es las agencias y los corredores falsos. Y el tercero podría ser cuando se hace en el registro público una sobreinscripción, pagando o sobornando a quien puede hacerlo, y aparece una nueva escritura, y con esa nueva escritura apócrifa van e invaden un predio y después convierten en un litigio entre particulares, lo que en realidad podía haberse resuelto tan fácil como cuál de las 2 escrituras en una sola instancia y en unos solos días es la legítima para no propiciar los largos juicios, para después los desahucios y las consecuencias legales. De modo que, pues con esta exposición, yo concluyo, le dejo la palabra a nuestra invitada y enseguida después de ello, con todo gusto, si hubiese una duda, una pregunta, podría aclarárselas con todo gusto. Buenas tardes a todos. Bueno, como ustedes saben, nosotros siempre hemos estado hablando de la ley inmobiliaria y de los fraudes inmobiliarios que se han dado aquí en Puebla. Y bueno, en Puebla y en todo el país, pero bueno, a nosotros nos atañe aquí Puebla. Por esa razón es que nosotros hemos estado impulsando la ley inmobiliaria, precisamente para acabar con esos pseudo inmobiliarios, quienes el día de hoy dicen: hoy amanecí con ganas de ser inmobiliario, o prenden su teléfono y empiezan a poner sus anuncios, o porque alguien les ofreció. Será, por ejemplo, los choferes de Uber, los que están en las casetas de los fraccionamientos. Si alguien dice: oye, si sabes de algún cliente para mi inmueble, yo te doy una comisión. Entonces en ese momento se convierten en un asesor inmobiliario.
Entonces, por supuesto que no tienen la capacitación suficiente y se presta para este tipo de cosas como está comentando ahorita el licenciado. Aquí, por ejemplo, cuando es un inmobiliario profesional que se ha capacitado, lo primero que hacemos es, si nos ofrecen un inmueble como este para venderlo, lo primero que hacemos es pedir documentación. Y por supuesto que ahí no existe tal documentación como para, o sea, no se acredita la propiedad como para que nosotros lo podamos promover. Pero sin embargo, ese tipo de personas que hoy amanecieron siendo inmobiliarios, por supuesto que van a aceptar promover ese tipo de inmuebles. Y pues van a haber ahí 400 familias defraudadas, porque aquí lo que van a hacer es que van a vender en paguitos. Entonces van a estar pagando y en el momento que ellos terminen de pagar, a lo mejor al cabo de 2 años, pues va a resultar que o ya perdieron la posesión de ese inmueble y ya no va a haber quien les devuelva su dinero, o simple y sencillamente no va a haber manera de que se estructuren. Entonces, pues son familias defraudadas y desgraciadamente ese tipo de inmuebles que nos compran son las familias que pues no tienen el alcance o no tienen un trabajo fijo como para pedir un crédito Infonavit, que el Infonavit va a avalar el que efectivamente hay una propiedad, que esté la documentación correcta. Entonces, ellos con lo poco que van aportando, no hay manera de que alguien los asesore, de que alguien les diga no compres este inmueble porque este inmueble no está legal y al final de cuentas vas a ser víctima de un fraude. Entonces, por esa razón es que nosotros estamos promoviendo la ley inmobiliaria para que se acaben estos pseudo inmobiliarios y que no caigan las familias en manos de estas personas que al rato, cuando se den cuenta de que lo que estaban vendiendo, a lo mejor también ellos son estafados, también ellos son manipulados por este tipo de personas que se atreven a hacer esta clase de invasiones y vender sin tener un título de propiedad. Pero al final de cuentas lo que va a pasar es que pues van a pagar su teléfono y ya no va a haber manera de que los puedan localizar. Y pues esas familias van a ser afectadas. Entonces por esa razón es que estamos insistiendo tanto en la ley inmobiliaria para que de veras exista una regulación, que haya un padrón de inmobiliarios y que nadie pueda seguir cometiendo este tipo de ilícitos. No sé si tengan alguna pregunta, les voy a pasar el micrófono al vicepresidente.